Tenemos la bendición de contar con la presencia de Fray Manuel Enríquez y tenemos otros invitados que le damos las gracias al Señor porque están con nosotros. También nuestros hermanos que nos vienen a visitar en vivo, de los cuales daremos sus nombres más adelante. Y le pediríamos a Fray Manuel que empezáramos, Fray, con una oración. Por supuesto que sí. Nuestro cielo es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde nos permite reunirnos en tu nombre. Gracias porque tú lo has prometido. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Gracias, Señor Jesús, porque tu promesa se hace realidad en nuestras vidas. Te encomendamos que ilumines también nuestras mentes a fin de poder compartir este momento de gozo en tu palabra. También, Señor Jesús, te encomendamos a nuestros hermanos y hermanas que detrás de sus cámaras, detrás de sus televisores, te siguen a ti, disponen de este tiempo de su día para encontrarse contigo. Ven, Señor Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchísimas gracias, hermanos. Pues, como dice Fray Manuel, la alegría está en el nombre del Señor, Fray. Bendito y alabado sea Dios. Y tenemos en esta ocasión un tema que sentimos que es importantísimo para todos, principalmente los que de alguna u otra manera hemos tenido esa problemática en nuestras familias, en nuestras casas, el tema de la depresión. ¿Cómo saber cuando un hermano, un familiar, un hijo está en ese problema o en ese camino de una depresión que puede tener consecuencias inclusive fatales? Y precisamente por lo mismo tenemos la presencia de Fray Manuel Enríquez, que él es... Sí, que se quisiera presentar, Fray, por favor. Por supuesto, sí. Buenas tardes. Mi nombre es Fray Manuel Enrique, pertenezco a la Orden de la Merced y con el gran gusto de estar con ustedes compartiendo esta tarde. Y con toda la experiencia que conlleva los años de él en servicio de las comunidades penitenciarias, en el trato con las personas que precisamente en un porcentaje muy alto de depresiones han llegado a delinquir de una o de otra manera. Y le pediríamos también a la doctora Socorro que se presentara, por favor. Gracias. Buenas tardes, soy la doctora Socorro González, soy doctora en psicología por la universidad, por la UNAM, y estoy muy agradecida de que me hayas invitado a tu programa. Y estamos aquí en nombre de Dios, como decía Fray. Bendito sea Dios. Y también la presencia de Ana Lilia Díez, que nos va a hacer el favor y contar con la bendición de su testimonio para todos nuestros hermanos que necesitamos mucho, que de alguna manera nosotros podamos compartir de qué manera el Señor viene en nuestra ayuda y en nuestro auxilio. Ana Lilia, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme y pues gracias al Señor por haberme traído aquí. Y le pido al Señor que pues lo que yo tenga que compartir con la gente, pues Él pueda rescatar muchas de las cosas que están pasando en nuestros hermanos y que a lo mejor no lo detectamos todavía.
Y es importante lo que nos acabas de compartir, porque precisamente hablando con Fray Manuel, hablando con la doctora Socorro, comentábamos la importancia de que nos demos cuenta y sepamos detectar si es posible de raíz ese problema que lleva o nos lleva a determinados momentos de depresión. Y pues quisiéramos, Ana Lilia, que nos compartiéramos pues ¿cómo fue que iniciaste en esa actitud de sentirte en depresión, de sentirte sola? Bueno, pues yo creo que así muy definido el momento no lo tengo, pero pues yo les puedo compartir que yo vengo de una familia disfuncional totalmente. Crecí de esa manera. Yo sentía muchos vacíos, no encontraba respuestas a muchas cosas. Y yo sentía que algo le faltaba a mi vida, pero no sabía qué, y eso me provocaba pues vacío, tristeza, coraje, ira, depresión, en conclusión, ¿no? Posteriormente pues yo formé una familia que desafortunadamente también se manejó de una manera disfuncional. En el trayecto de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, pues queriendo buscar solución a mis problemas, me hizo buscar en lugares equivocados. Y pues nunca pensé que la respuesta estuviera tan cerca y al mismo tiempo estaba tan lejos de mí. Me hizo ir a que me leyeran las cartas y el café y muchas cosas, porque había gente que venía y me decía, es que mira, ve con tal persona y a mí me cambió mi vida y ahora es así y así. Y decía, sí, a lo mejor por algo me lo están diciendo, a lo mejor ahí es. Y como yo tenía mucho vacío, no conocía yo a Dios. Yo había nacido en una familia católica por accidente o por nacimiento, pero realmente nunca me habían hablado ni me habían presentado a Dios. Entonces, pues yo tenía un concepto de Dios muy distorsionado. Yo sabía que había a lo mejor algo muy fuerte, muy grande, un poder más allá del poder del hombre que conoce normalmente, pero nunca me imaginé que ese ser pudiera actuar e interactuar conmigo en mi vida, en lo cotidiano, en todo mi ser. Nunca me lo imaginé. A veces llegué a pensar que era así como Don Quijote, no sé, un personaje de la historia, sí, o de la literatura, que se había hablado muy bonito y pues qué padre, un ideal, ¿no? Qué bueno, pues. Inclusive pues yo me burlé muchas veces de la gente que me hablaba de Dios. Les decía yo mochos, les decía yo fanáticos, enajenados, que pues estaba bien creer en Dios, pero que pues no era necesario estarnos dando golpes de pecho, en fin, que Dios estaba en todos lados, que yo no necesitaba ir a la iglesia para estar con Dios, que si la unión libre, pues que si dos se amaban, pues que, y Dios era amor, pues que ahí estaba Dios. O sea, conceptos muy distorsionados de lo que verdaderamente es Dios, y pues yo no tenía la más remota idea. Esa búsqueda, como les decía, me hizo buscar en muchos lugares equivocados. Me metí a meditación, hacía yoga, practiqué desdoblamiento, jugué a la ouija, porque siempre buscaba yo respuestas y nunca me satisfacían. De momento era la novedad, la euforia, y eso me provocaba mayor vacío. Y pues sin saberlo, pues yo seguía buscando. Ahora descubro todo esto, ahorita se los resumo, pero yo no sabía ni lo que pasaba, siempre estaba mal, siempre estaba triste,
o sea, mal, mal. Mi relación de pareja, como les comento, pues también fue disfuncional y yo hicimos una muy mala combinación porque él también venía de una familia disfuncional y yo creo que como muchas mujeres cuando nos enamoramos decimos, es que este hombre es distinto y con mi amor yo lo voy a cambiar y yo voy a hacer y me voy a comer el mundo, yo, pero nunca pensé en qué opinaba Dios, qué pensaba Dios, cuál era el plan de Dios para mí. Nunca me detuve a pensarlo. Inclusive yo antes de pensar tomar una decisión muy importante como pareja, ahora me da vergüenza, le dije a Dios, mira Señor, sin tener conciencia de que realmente Él me estaba escuchando. Quiero ser muy clara en eso. Ahora digo, ay Dios mío, qué aberración hice, ¿no? Yo quiero hacer esto mientras dure. Esto a mí me da felicidad. Si es para mí, Señor, pues que así sea. Y si no, pues tú sabes. Y pues el Señor, yo creo que ahí no tuvo nada que ver, pero yo me empeñé de que las cosas fueran como yo quería que fueran, porque yo era la que mandaba, yo era la que decidía, yo era la que tomaba decisiones, que me daba mis frentazos, pero no entendía que no debía de seguir yo con esa actitud. Bueno, pues así me llevó a muchas cosas ya en mi vida de pareja. Dios llamó muchas veces a mi vida, lo he ido descubriendo a lo largo de ya el caminar con el Señor en mi vida. Pero mientras eso pasaba, pues yo no lo descubría, ni lo conocía, ni lo sentía, y mucho menos me interesaba, no me detenía a pensar en él. Pero ahora recapitulo y cuando yo me embaracé por primera vez, sí me encomendé mucho a Dios y ahí fue una forma distinta de hacerlo, porque yo creo que María tuvo mucho que ver ahí. La Santísima Virgen. Sí, porque pues yo creo que sentía misericordia de todas las burradas que yo estaba haciendo y dijo, tus hijitos no pueden seguir cometiendo los mismos errores que tú estás cometiendo. Bueno, sentí algo distinto, pero no fue suficiente ni definitivo. Tuve mi primer hijo, tenía muchos problemas de pareja, vino un segundo hijo, hay 4 años y medio de diferencia entre ambos. Cuando mi hija nació, ahí sí recapitulo, en el primero sí me preocupó mucho bautizarlo. ¿Por qué? No sabía yo por qué, pero yo decía, no, pues lo tengo que bautizar. Eso es bien importante. Yo no sé si porque pues todos vieran que ya tenía un hijo y que sí estaba bautizado, pero bueno, eso me preocupaba mucho. No lo entendía por qué. Luego, pues nace mi hija. Ahí empezó el dilema de que cómo le íbamos a poner y mi marido escogió un nombre que a mí no me gustaba y me decía, se va a llamar Dulce. Le decía yo, pero Dulce, ¿por qué? Yo no quiero que se llame así. ¿Cómo Dulce? No, se van a burlar de ella. Dulce no. Y extrañamente y desconociendo los caminos de María y de mi Señor Jesús, algo me inspiró a decir y hacer una conspiración con ella en decir, pues Dulce yo no quiero que se llame. Esta niña yo creo que debería de llamarse Dulce María y me gustaría que fuera como María, como la Virgen. Pero quiero detenerme un poquito porque lo más gracioso de todo es que yo no creía en la virginidad de la Virgen. Y la Virgen así como que no era un personaje muy importante en mi vida, porque yo había tenido de niña una pequeña rencilla con ella. En mi vida disfuncional de niña, en mi deseo de encontrar consuelo, alivio a todas las cosas que de niña me angustiaban
que veía yo que estaban pasando en mi familia. Yo en la iglesia donde me llevaban hablaba con una imagen de la Virgen, que no sé qué Virgen era. Y yo le decía que por qué me pasaba eso, que yo quería estar con mi mamá y con mi papá. ¿Creciste separada de tus papás? Sí. Ajá. Quería que me diera una señal, quería que me hablara, y pues nunca me dio la señal ni nunca me habló. A lo mejor no de la manera que yo esperaba. Y pues eso me hizo tenerle rencor. Y luego, en el ínter de mi vida, en el que yo andaba buscando, en esos momentos de depresión, tocaron a mi puerta los testigos de Jehová y me agarraron en un momento muy crítico. Y me dijeron, pues, yo te vengo a aliviar, yo vengo a decirte que en Jesús está la salvación y que mire qué tal. Y yo en ese momento me pesqué de lo que podía porque yo estaba muy mal, ya tenía yo a mis 2 hijos, muchos problemas de pareja que fueron durante 20 años, pero siempre eran muy fuertes y en vez de que disminuyeran, se fueron acrecentando conforme el pasar del tiempo. Y pues iban acrecentando porque mis hijos iban creciendo y iban viviendo muchas cosas que yo no quería que ellos vivieran. Y bueno, pues ellos se ofrecieron a prepararme en mi casa, iban cada semana y yo los recibía y pues la verdad me impresionaba muchísimo todo lo que me decían. Yo les creía, pero Dios, yo creo que en su misericordia, por mi ignorancia y por mi, perdón que lo diga, pero en mi estupidez, pues Él ponía algo en mi corazón que siempre estaba yo comparando. Pero a ver, tu Biblia, ¿por qué dice esto? Y mi Biblia, ¿y por qué dice esto? Y me decían, no, pues vamos a trabajar con tu Biblia, no importa, mira, ya quítate esa angustia. Pero pues la interpretación me la daban como ellos querían, ¿no? Y bueno, así estuvieron casi 2 años, año y pico, casi los 2 años, y me empezaron ya a decir que yo tenía que ir a reuniones, ya de grupo, que debía de tener un mayor compromiso para ir a empezar a tocar puertas, que yo debía dejar de tener determinadas actitudes en mi vida, como el que ya no me tenía que pintar, no me tenía que vestir de determinada manera. Y pues vuelvo a hablar de la misericordia de Dios. Algo en mi interior me movió. Ahora lo sé porque yo antes me creí muy lista y dije, ay, qué abusada soy. Yo soy muy lista y me estoy dando cuenta que algo no está bien aquí. Y bueno, pues no era yo, ¿no? Desgracia mía no era yo. Y fortuna mía al mismo tiempo, la gran fortuna. Y bueno, pues descubro que el Señor me movió el corazón y me hizo pensar, pues, ¿qué estoy haciendo? Si yo nací en una familia católica, ¿por qué nunca me he tomado la molestia de conocer, pues, en dónde estoy parada? ¿Cómo puedo tomar una decisión de que esto sí es bueno, esto no es bueno? Esto sí me convence, sí me comprometo, sí me enamoro de esta idea o no. Entonces, pues, así supuestamente decidí y rompí esa relación con los testigos de Jehová, pero no crean que corrí a prepararme con la Iglesia Católica. Llegó el momento de la preparación de primeras comuniones un poco más tarde y bueno, de alguna manera, mientras mi hijo se preparaba para sus pláticas de primera comunión, a los papás nos daban una plática que bueno, me sirvió mucho, pero no me comprometí con el Señor. Pasó tiempo, llegó el momento de la primera comunión de mi hija y hice lo mismo y yo ya me sentía muy linda, ¿no? Dije, ay, qué bárbara, qué buena decisión tomé, yo ya estoy muy bien. Yo voy a misa cuando me nace, cuando de corazón quiero estar con el Señor, cuando no, ¿a qué voy? Bueno, Navidad no puedo faltar, miércoles de ceniza, el año nuevo, no sé, para recibir la bendición, no, pero yo ya estoy muy bien.
pero pasaba una cosa, que yo tenía años que no me confesaba. ¿Que no te confesabas? Entonces, pues algo me empezó a mover, esa necesidad de que yo debía de reconciliarme, de acercarme, pero no tenía miedo, tenía pánico de acercarme. Yo, aparte, pues seguía yo con mis críticas. Y yo qué tengo que irle a decir a un hombre que sabrá Dios, solo Dios sabe lo que él hace, y voy a irle a decir yo, y él me va a perdonar, pues, si no, él no es Dios. Y tontería y media, ¿no? Pero bueno, pues el Señor ahí sí de la oreja me llevó, porque así fue. Eso es inexplicable para mí, porque de acuerdo a la conducta que yo llevaba, en una Semana Santa, un Jueves Santo, habíamos terminado de comer en la casa de ustedes, yo me puse a leer el periódico con la intención de llevar a mis hijos al cine, y mientras mis hijos se fueron a jugar y yo me quedé viendo el periódico a ver qué película elegía. Y pues la verdad, algo me impulsó, dije, tengo que ir a misa, tengo que ir a la iglesia, yo no sé, ahorita me voy. Pero como están entretenidos, que bueno, ni cuenta se van a dar a qué horas es el cine, ni nada. Voy rápido a la iglesia y me regreso. Y pues así lo hice, movida definitivamente por el Señor, porque si yo lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Y ya estando en la iglesia, estaba llenísima la iglesia en ese momento en el que yo llegué. El sacerdote estaba sentado con muchísima gente de los dos lados esperando para confesarse, y yo me subí a una parte alta donde se instalaba el coro, pero como había tanta gente, todo estaba muy lleno, y yo desde arriba veía al sacerdote y decía, bajo, no puedo bajar. Y lo volví yo a ver así como para ver si ya había disminuido la gente. Vamos a hacer un paréntesis, Ana Lilia. Queremos decirle, hermanos, que es importante lo que nos está compartiendo Ana Lilia, pero también es importantísimo lo que ustedes nos puedan compartir por medio de sus llamadas. Tenemos también la pregunta de la trivia. Precisamente queríamos preguntarle qué fue lo que Dios Padre le reclamó a Caín, y que la respuesta se encuentra en Génesis 4 del 8 al 9. ¿Qué es lo que le reclama nuestro Señor Dios Padre a Caín, refiriéndose precisamente a su hermano? ¿Cuál fue el reclamo que le hace Dios a Caín después de que pasó algo, pues realmente, diríamos, realmente una tragedia familiar? Contéstenos, la respuesta está precisamente en Génesis 4 del 8 al 9. También les queremos compartir que tenemos varios libros que van a ser sorteados entre todas las personas que nos llamen. Es Agua Viva de Tomás Forres, 5 panes y 2 peces de Monseñor Francisco Javier Naguyen, 100 preguntas y respuestas sobre la Biblia, que como estamos viendo es muy importante, Ana Lilia, ¿verdad? Conocer nuestras dudas, conocer realmente nuestra iglesia, conocer la palabra del Señor. Y Bautismo en el Espíritu Santo por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. En el siguiente segmento, los siguientes segmentos, tanto el Fray Manuel y la doctora Socorro nos van a hacer el favor de compartirnos precisamente cómo se fue dando las determinadas circunstancias en la vida de Ana Lilia. Y pues esperamos también sus comentarios, hermanos. Regresamos en unos instantes. Hermanos, gracias por seguirnos acompañando, volverles a recordar la trivia. Y algo muy importante, Fray Manuel nos trajo unas imágenes que, si nos hicieran el favor de tomarlas, son 6 imágenes de la Virgen de la Merced, ¿verdad? Así es. Perdón, Fray, de la Virgen de la Merced. ¿Y qué nos comentaba de ella? Bien, la Virgen de la Merced es una vocación. Ahí la tenemos en pantalla. Señora, ajá. Precisamente la vemos ahí. Ajá. Y ella también, como abogada y dispensadora de la gracia, se hace presente en la vida del pueblo de Dios. Esto lo vemos en el siglo XIII, ¿sí?, de nuestro tiempo, 1218, en medio de la fe vivida por el pueblo cristiano, donde son llevados al cautiverio al grado de renegar de su fe, ¿sí?
Era gente que en aquel entonces la extensión que tenía España con la fe promovía, pues los musulmanes, los maometanos, conocidos también con ese mismo nombre, tomaban de cautivos a los cristianos, se los llevaban, los hacían renegar de su fe, y una vez conversos allá para la vida musulmana, pues los dejaban libres. Muchos de ellos murieron en el martirio, otros más precisamente a través de esta inspiración de la Virgen de la Merced. Es como se funda esta familia religiosa donde surgen hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por el cautivo si es necesario, a fin de tener libertad. Y esta imagen, pues nosotros tenemos próximamente esta fiesta, por la cual se comparte con cada uno de ustedes como orden de merced, orden de la misericordia. Y misericordia sabemos que quiere decir, es una palabra compuesta latina, misericordus dare, dar el corazón al que está en la miseria, al que está en la necesidad. De ahí que nuestras carencias a veces nos hagan invocar también a esta misma Madre Virgen. Muchísimas gracias, Fray. Y precisamente van a ser sorteadas, hermanos, entre las personas que nos llamen, nos quieran compartir y nos contesten la trivia. Dios, al dirigirse a Caín por primera vez, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le preguntó? Si en este momento no te acuerdas, en la Biblia está en Génesis 4, del 8 al 9. ¿Qué es lo que nuestro Señor le pregunta a Caín? Y quisiéramos preguntarle a la doctora, precisamente, viendo lo que Ana Lilia nos estaba compartiendo, ¿qué pasa cuando en un momento yo recordaba que al final de cuentas, hablando de la psicología, pues todos hemos sido psicólogos y lo somos, yo creo, diariamente, ¿no? No sé qué opina usted también, Fray, en ese sentido. Siempre andamos cuestionando que si me dijo, que si no me dijo, si le digo esto me va a contestar de esta manera, mejor no voy porque si voy pasa, etcétera, ¿no? Y somos psicólogos. Y precisamente quisiéramos saber, pero no siempre actuando conforme a la sabiduría de Dios o al conocimiento de las personas que han estudiado precisamente la manera de ser del ser humano. ¿Qué pasa cuando andamos buscando, como Ana Lilia, pues no sé qué andamos buscando, porque nos dicen aquí vamos, nos dicen allá vamos, hace esto, lo hago, porque sé o siento que me va a ir bien, o qué es lo que buscamos realmente? Socorro. Bueno, creo que en Ana Lilia se pueden notar varios de los síntomas de la depresión desde pequeña, ¿no? La pequeña Ana Lilia ya estaba mostrando signos. Nos podemos imaginar a Ana Lilia de niña pidiéndole eso a la Virgen, o sea, sintiendo ese sufrimiento en carne propia, esa sensación de estar sola, de estar abandonada, de estar desamparada, ¿sí? Es una sensación de desesperanza, de tristeza, de dolor. Es un sufrimiento muy grande que ella ya lo mostraba. Son los signos de la depresión. Los signos tempranos empiezan pues a veces por insomnio, por trastornos del dormir, y mucho es el estado de ánimo, ¿no? Baja el estado de ánimo, baja la actividad motora, hay como apatía, hay falta se llama anedonia, es falta de la capacidad de obtener satisfacción por las cosas de la vida. Entonces llega a un vacío existencial, creo yo, en donde sentimos que necesitamos algo, ¿no? Y por eso tu pregunta yo la respondería así, necesitamos algo que llene ese vacío, eso que nos hace falta, eso que no sentimos que está completo en nuestras vidas, ¿no? Es algo que, bueno, ahora sabemos y Fray nos va a hablar más acerca de eso con más conocimiento. Yo, por supuesto que en mi práctica profesional le pido a Dios que también me ilumine, porque trato con pacientes, trato con depresiones, trato con gente que sufre, y siempre me encomiendo a Él para que me ilumine, ¿no? Porque es una labor Ahorita que difícil. comentabas eso, me llama la atención. Las personas que en nuestra vida ya de pareja o nuestra vida de adultos
sufrimos depresiones o angustias o de la manera como se desarrollaron Ana Lilia también, ¿vienen traumas desde la niñez? Claro, uno de los factores causales de la depresión, bueno, son eventos traumáticos o factores de estrés psicosocial, estrés emocional, niños que no fueron deseados, niños que son maltratados, niños que son abusados, niños que constantemente ven hostilidad en casa, que vienen de familias disfuncionales, como nos platicaba Ana Lilia, y bueno, eso digamos que todo se une para producir para producir eso. Esta depresión. Algo de lo que tú comentabas también era, y que nos llamó muchísimo la atención, porque realmente no sabemos cuántos de nuestros hermanos en este momento, nosotros mismos, me incluyo en alguna época de mi vida, pues tenemos, Fray, esa distorsión de lo que es la presencia de Dios, de lo que es la ayuda de la Santísima Virgen, y dentro de esta distorsión yo le quisiera hacer dos preguntas. ¿Por qué? Porque no quiero que se me vayan a pasar. Bueno, hablar de esta distorsión que tenemos de Dios como ser vivo, presente. ¿Y qué pasa también cuando nosotros pedimos, como Ana Lilia, sin creer que existe? ¿Dios actúa? Bien, creo que son preguntas muy medulares dentro de la vida nuestra como seres humanos, en la medida que encarnamos esa condición. Y precisamente Dios actúa. Dios actúa porque no podemos ponerle límites aun cuando seamos limitados en nuestra condición humana. Y es un Dios que se hace presente y es un Dios que utiliza diversas formas para llegar a nuestras mismas vidas, a veces impredecibles. Y bueno, realmente esto que mencionas ahorita, Ana Lilia, creo que nuestra sociedad lo está padeciendo en nuestras vidas. Entonces, tenemos la oportunidad nosotros de que si hemos vivido esos momentos, esos espacios, han sido no porque Dios los haya querido así. Es obvio que Dios no quiere la naturaleza caída de la grandeza de su creación, que es el ser humano. Lo que Dios quiere es coronarla de gloria y dignidad, como lo mencionamos en el Salmo 8. Le diste el poder, lo coronaste de gloria y dignidad. Entonces, de esta manera, pues, a veces las imágenes que nosotros nos vamos haciendo de Dios, las hacemos muy subjetivas, muy ajenas a lo que realmente es Dios. Y a veces vienen a menos. Esas imágenes, ¿sí? Vienen a menos, porque es un Dios manejado a nuestro alcance, a nuestro antojo, a nuestro estado anímico, a nuestro capricho a veces, ¿sí? Cuando a veces yo te oigo de esta manera, me viene a la mente tanto tiempo que he visitado las cárceles de aquí, de nuestro país, algunos de ellos, pues, colonias penales federales, como el caso de Islas Marías. Me comentaron en una ocasión un interno, ¿sabes qué? Mira, a mí de poco o nada me sirve el hecho que yo salga de esta cárcel, si voy a llevar la cárcel conmigo arrastrando allá afuera. Entonces, muchas de esas cárceles las llevamos nosotros, aún diciendo que estamos libres acá afuera, cuando los propios internos, aquellos hermanos que han cometido un delito y están pagando una sentencia en esos centros penitenciarios, entonces llevan también esa cárcel y ellos llevan también esa visión. Creo que a nosotros también se nos invita a encontrarnos cara a cara con ese Padre y no con el Dios que yo me he prefigurado. Muchas de las ocasiones esto sucede, de que es difícil hablar a Dios como Padre, decirle Padre, ¿por qué? Porque he tenido un padre golpeador, porque he tenido un padre que ha maltratado a mi madre, que nos ha dejado solos, que nos ha dejado pues prácticamente en la orfandad. ¿Y cómo llamarle Padre a un Dios ante todo mi contexto de vida, ante esta situación que estoy llevando a cabo? Sin embargo, creo que lejos de ver la figura paterna de nuestra propia casa proyectada en un Dios que realmente es Abba, es Padre, es Papito, ¿sí? Entonces, creo que lejos de eso es encontrarnos con Él. Y a veces nos da miedo esto, Brenda, ¿sí? Nos da miedo encontrarnos con Él porque es encontrarnos con nosotros mismos también.
y ver que nosotros también hay esa carencia, ver que nosotros también hay, sí, miseria, ver que nosotros también hay precariedad, ver que nosotros también hay límites cuando pensábamos que lo teníamos todo, ¿sí? Y cuando nos encaramos con Él, nos ponemos cara a cara con Él, ¿sí? Es el momento de también de sincerarse y vaya, esto que mencionas, Ana Lilia, creo que también es un hecho heroico. ¿Por qué heroico? Muchos de nuestros hermanos que están allá detrás de las pantallas de televisión, en sus casas, algunos otros presentes aquí, habrán vivido algo similar a ti. Muchos de ellos incluso no habrán tenido una sonrisa en medio de ese dolor, una esperanza de seguir adelante en medio de esa angustia, en medio de esa depresión, buscando puertas fáciles y quedándose arraigados en ellas, muchos de ellos sin salir. Y creo que al menos el Evangelio de vida que nos presenta Jesucristo para nosotros es un Evangelio que nos confronta también con lo que llevamos como parte de una vida. No podemos ser tentados más allá de nuestras fuerzas y tenemos un Dios también que es de misericordia, un Dios que es difícil pensarlo, que desee nuestro mal. No es un padre que ejerce una dictadura patriarcal y que se recrea en la tiranía hacia el hijo y verlo al hijo también caído. Es un padre que desea lo mejor. Yo creo que en la medida en que tenemos esa cercanía como la has tenido tú, sin quedarnos en el margen del camino hacia el Padre, esa es la manera en que podemos decir, gracias Padre, porque lo que he vivido no me has dejado sola. Gracias porque has estado conmigo, tomado de la mano. Gracias por esos momentos que, si bien es cierto, se han necesitado de noches oscuras para ver la luz del sol. Eso te lo debo a ti. Entonces, eso es algo que considero, Brenda, es importantísimo hacerlo nuestro también. Saber que en medio de esos momentos sombríos de nuestra vida que llegan, está nuestra esperanza también. Nuestra esperanza de darle un sí a la vida, nuestra esperanza también de querernos encontrar día a día a mayor plenitud con ese mismo Padre. Fíjese, Fray, que precisamente comentando con Socorro, con Ana Lilia mismo, leyendo este libro que, hermanos, yo se los recomendaría ampliamente, que es del padre Salesman, no sé si lo estoy pronunciando bien, es Cómo alejar la depresión. Ana Lilia, bendito sea Dios, supo encontrar ese camino del Señor, supo dar respuesta, supo... El Señor te encontró, tienes toda la razón, el Señor constantemente... lo cambiaríamos, supiste abrir esos ojos y tener esos oídos para darte cuenta que ahí estaba. Y la preocupación grande es cuántos de nuestros hermanos en este momento tal vez estén conviviendo con una persona, con un hijo, con un hermano, con un esposo, esposa, en una depresión. ¿Y cómo saber si no es una depresión pasajera? Porque las estadísticas son fuertísimas. Estaba yo leyendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, al año se suicidan 70,000 personas. Se me hace un número exageradísimo, que está en la revista de la Universidad de Ámsterdam. ¿Cómo detectar, doctora, cuando no es una depresión pasajera, de un estado de ánimo, de una depresión que te viene por una noticia que no estabas preparado para recibirla, por situaciones dentro de lo normal? ¿Cómo detectar cuando estamos conviviendo con una persona con características de un suicida en potencia y nosotros no tenemos esa caridad, ese amor, esa misericordia para saber que necesito ayudar a mi hermano, que necesito estar pendiente de él? Sí, es interesante la pregunta porque no debemos de confundir una reacción emocional de tristeza ante un evento, ¿no? Podemos tener en la vida pues pérdidas económicas, pérdidas de un ser querido,
en donde una reacción emocional normal va a ser tristeza, va a ser deprimirnos un poco, pero eso no entraría dentro de la clasificación de un evento de depresión mayor. Sería depresión temporal, por digamos, una sí, circunstancia, una noticia. Algo que detona, ¿no? Ajá. Eso es más fácil de salir de ella porque, y sobre todo cuando aceptamos que las pérdidas se lloran, ¿no? O sea, cualquier cambio de estado, cualquier pérdida que implique algo querido, o algo a lo que estábamos acostumbrados, por eso hasta los cambios de estado civil también implican pérdida. Puede haber cuando somos madres, muchas veces se habla de esta depresión, posparto, son episodios que tienen un evento que detonó un estado de tristeza. Eso no lo debemos de confundir con una depresión mayor. En una depresión mayor sí, efectivamente, ya hay cambios en el comportamiento, cambios afectivos. Como les decía, la persona tiene ciertas conductas diferentes a las que tenía antes del evento, antes del episodio de depresión. Cambia su conducta, cambia su estado de ánimo, ya no encuentra satisfacción por las cosas que antes le gustaban. Si le gustaba ir al cine, ya no va, ya no se baña, bueno, tiene varias. He leído algo relacionado, no sé también, Fray, que por ejemplo los jóvenes les da por encerrarse, ¿sí? Aislarse, no tener contacto normal, social, ¿no? claro, social. claro. Ajá. Entonces van perdiendo ese tipo de apoyos, que es los amigos, que es la familia, van sintiéndose cada vez más solos. Y generalmente, aunque no siempre, empiezan a tener ideas suicidas. Muchos las dicen, otros no, pero la mayoría empieza a acariciar la idea, si no tanto de hacer cosas para suicidarse o planearlo, al menos sí deseos de muerte, ¿no? Muchos piden, por favor, Dios, llévame, porque yo ya no aguanto este sufrimiento. O sea, ya empieza a haber esa idea, esa ideación suicida. Es una enfermedad. Por la supuesto. depresión es una enfermedad que en la mayoría de las ocasiones el enfermo no sabe que la tiene. Y eso te lo pregunto porque, según estaba leyendo yo precisamente en el libro de cómo alejar la depresión, las personas confunden un estado de ira, de mal genio, pero que se va haciendo constante, ¿no? Claro. Aquí hay que distinguir entre las depresiones endógenas, ¿no? Que sí, las investigaciones lo demuestran, muchos tipos de depresión tienen su origen en un desbalance en los neurotransmisores. Hay una falta son cambios neuroquímicos en el sistema nervioso central. Entonces eso es real y por eso los antidepresivos actúan eficazmente en muchos de los casos. Yo recordaba que el padre Pedro Mendoza Pantoja, nos comentaba que inclusive las personas que presentan estados depresivos, puede ser que estén enfermas del hígado. Hay otros tipos de depresión que son asociadas a enfermedades. Se habla mucho de la depresión asociada a arteriosclerosis, al SIDA, a enfermedades terminales. Entonces también tienen una etiología ahí. Sin embargo, bueno, también en el tratamiento, a pesar de que se hagan cambios, por eso la psicoterapia se combina muchas veces con un tratamiento farmacológico. Pero eso en cuanto a clasificación de depresiones, ¿no? Cuando hay algún desbalance neuroquímico, bueno, el tratamiento farmacológico es muy efectivo, pero no necesariamente todas las depresiones, no necesariamente la pastilla mágica, el antidepresivo no necesariamente es mágico, no es la panacea. Mucha gente, pues sí, a lo mejor el cristalito con el que ve la vida cambia, pero el vacío sigue ahí, ¿no? Hablando de este vacío existencial. Es como los eventos que vivió Lilia, el testimonio que nos está dando, es como si con una pastilla se pudiera borrar, pues no se borra. Un poco que ayuda el estado de ánimo por los químicos, por los neurotransmisores que actúan, como este efecto de la endorfina cuando dicen que corremos, que se libera la endorfina y nos sentimos en un estado muy agradable. Exacto, ese es el efecto del antidepresivo, ¿no? El estado de ánimo sí cambia, pero
hay que ver también qué es lo que causó la depresión. Y la siguiente pregunta que me hacías es, efectivamente hay depresiones que se enmascaran, que están somatizadas muchas veces, o sea, son las personas que generalmente dicen, no, yo no, psicólogo no soy loca, ¿no? O ayuda no necesito, yo simplemente me duele la cabeza y me duele todo el día y no tengo ganas de vivir, pero es porque me duele la cabeza, o sea, no aceptan que están con una enfermedad. Una enfermedad y bueno, recordamos eso al principio, ¿no? De cómo todos jugamos a ser el psicólogo y con la experiencia lo pensamos así. Pero bueno, la pregunta que le haríamos a Fray Manuel para el siguiente segmento, porque ya en este momento vamos a unos mensajes, es si en este buscar al Señor jugamos a ser y crear a Dios a nuestra manera y a nuestra conveniencia. Hermanos, llámenos, contesten la pregunta de la trivia. Están las imágenes preciosísimas de la Virgen de la Merced que nos trajo Fray Manuel, tenemos los libros. La pregunta es, ¿cuál es valga la redundancia, cuál es la pregunta que nuestro Señor, que Dios Padre le hace a Caín? Y que la respuesta es en Génesis 4, del 8 al 9.